Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Seguimos aprendiendo acerca de la Reforma, recordando estos 503 años de lo que fue la Reforma Protestante. Hoy vamos a ver el pilar número 3. Ya en 2 videos anteriores pudimos ver el pilar fundamental número 1 y también pudimos estudiar el pilar fundamental número 2. Pero antes de ver el pilar número 3 en este video, quiero explicarles también que las razones por las cuales Martín Lutero, ¿verdad?, finalmente pudo centralizar esta reforma protestante en estos 5 pilares fundamentales. Y la verdad es que estos 5 pilares fundamentales de la reforma realmente tenían el objetivo o la función de contrarrestar las 5 falsas doctrinas principales del catolicismo, porque estamos bastante claros que el catolicismo es toda una composición de falsa doctrina y de engaños y mentiras, pero habían 5 puntos, 5 falsas doctrinas puntuales que realmente son las que hasta el sol de hoy sostienen todavía el catolicismo. Entonces, cada uno de los pilares que pudo sacar Martín Lutero y a lo mejor también algunos reformadores, pues tenían el objetivo de directamente contrarrestar estas 5 falsas doctrinas. Y acá en este momento se las voy a nombrar para que más o menos pueda ver cómo cada pilar desmontaba una falsa doctrina o un engaño del movimiento católico. Por lo menos tenemos el primer pilar, que ya lo pudimos estudiar. Sola la Escritura desmonta el magisterio y las bulas papales. ¿Qué es el magisterio? Eran los concilios, era esta reunión de los cardenales, en donde, bueno, ellos así porque simplemente les convenía algunas cosas o no les convenía, ahí sacaban decretos. El mismo Papa tiene una potestad para sacar lo que llaman bulas papales, que son como una especie de decretos en donde simplemente él se para y dice cualquier cosa de tinte político, tinte religioso, sin nada, sin certificar si está en la Biblia, sin saber si realmente esto está de acorde a la doctrina cristiana o no lo está. Entonces eso es lo que se llama las bulas papales. Ante las bulas papales y ante la conformación de los magisterios, Martín Lutero dijo no, solamente la Escritura, solamente la Escritura es la única autoridad final y preeminente dentro de una iglesia. Es la palabra de Dios. Acá no importa, si nos toca trasladar esto hasta el tiempo de hoy, no importa lo que piense el pastor, no importa lo que piense los líderes de la iglesia. Toda verdadera iglesia que se precie de ser cristiana y que se precie de ser una iglesia bíblica tiene que entender que el absolutismo, que lo definitivo siempre está dentro de la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesús ratificaba esto con sus mismas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pues ella da testimonio de mí. Es decir, la escritura totalmente va enfocada directamente a la persona, a la obra y al reinado de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es Rey. Amén. El segundo pilar, que también pudimos estudiar ya en el anterior video, que tiene que ser, es sola la fe, solamente por fe. Solamente por fe, desmonta las ventas de las indulgencias. Entonces fíjese cómo cada pilar, ¿verdad?, cumplía la función de desmontar alguna falsa doctrina del catolicismo. La primera, sola la Escritura, desmonta los magisterios y las bulas papales. La segunda, solamente por fe, desmonta las ventas de las indulgencias. La tercera, solamente por gracia, que es la que vamos a estudiar brevemente en este video, desmonta la salvación por las obras. Nadie es salvo por las obras. Todo el mundo, el que va a ser salvo, tendrá que serlo por la gracia, porque es un don de Dios. Número 4, solamente Cristo
solamente Cristo. Por eso nos llamamos iglesia cristiana. De lo contrario, no tiene ni siquiera sentido lógico llamarnos iglesia cristiana. Solamente Cristo desmonta la falsa doctrina de la intercesión mariana, desmonta toda esta religión mariana que hoy y antes también se había convertido el catolicismo. Nosotros, los verdaderos creyentes, los cristianos, no creemos en Virgencita, no creemos en Guadalupe, no creemos en Coromoto, no creemos en ningún yeso que le han colocado el nombre de María. ¿Por qué? Porque nosotros solamente creemos en Cristo como Señor y como Salvador, el único que abre el acceso a Dios, la puerta hacia Dios es la persona de Cristo Jesús. Entonces solo Cristo desmonta la falsa doctrina mariana que hasta el sol de hoy sigue pregonando el catolicismo. Y por último, pilar número 5, solamente a Dios sea la gloria. Este es el último pilar y es el más emocionante de todo. Definitivamente le digo que no se pierda ese próximo video en donde también hablaremos de ese quinto pilar. Solamente a Dios la gloria, desmonta la idolatría de la veneración de los santos y los co-redentores o co-intercesores. Todas estas cuestiones se la inventaba el catolicismo, pero nada que ver. Solamente a Dios tenemos que darle gloria. Nosotros no le damos gloria a ningún intercesor, este panteón de intercesores que tiene el día de hoy el catolicismo. Basta que una persona se muera y haya hecho 2, 3, 4 cositas buenas y ya lo beatifican y ponen a todo el mundo a adorarlo, tal cual como quería hacer Nabucodonosor en su tiempo. Pero no, nosotros los creyentes no, los protestantes creemos que no. Nosotros solamente a Dios es a quien daremos la gloria. Y así pasamos al pilar número 3 de esta serie de estudio, ¿verdad? Que hemos venido llevando adelante. Como les dije anteriormente, ya estudiamos pilar número 1, solamente la escritura. Está en un video anterior, lo puede chequear ahí a través de mi canal si lo desea hacer. Ya estudiamos también pilar número 2, sola fide, solamente por la fe. También está en un video anterior, lo puede chequear. Pilar número 3, sola gratia. Esta es la forma del latín, pero en español sería solamente por gracia. Solamente por gracia. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 3, el versículo 24. En el anterior video también les pude hablar acerca de un personaje muy famoso, ¿verdad? Por allá, por estos días de la Reforma, un monje dominico, ¿verdad? Que lo contrataron para poder incentivar la compra de la indulgencia. Este personaje llamado Johann Tetzel iba por todas las regiones, pero principalmente en su momento también estaba pasando por Alemania, y aquel monje iba como una especie de cofre en la mano, era una especie de cofre de metal, y aquel personaje pregonaba, ¿verdad?, con una campana en la mano y gritaba: tan pronto la moneda caiga en el cofre, el alma salta del purgatorio. ¿Qué estaba diciendo este personaje? Estaba diciéndole a las personas, porque el catolicismo también había creado la idea en la mente de las personas que si un familiar había fallecido pero no se había bautizado o no había sido salvo, ellos tenían la oportunidad no solamente de comprar su propia indulgencia, sino comprar también la indulgencia o comprar la salvación de esa persona que ya había
fallecido. Es decir, que ellos tenían que pagar para que entonces Roma, con el poder que Roma pregonaba o decía que tenía, iba a sacar a esa persona del purgatorio, porque según ellos esa persona al morir estaba en el purgatorio y lo iban a sacar del purgatorio para llevarlo a la gloria. Y así se fue creando todo este montón de mentira, pero bien institucionalizada, bien formal, bien parecía hasta correcto, ¿no? Pero nada que ver, nada que ver. La Biblia dice que el hombre es salvo por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la salvación, la gracia de Dios que se ha manifestado para salvar a los hombres es gratuita. Por eso se llama gracia, porque gracia significa que no se está pidiendo un precio para ella, no se está pidiendo un pago para ella, porque a pesar de que sí costaba, porque costaba salvar a un hombre, costaba redimir a un hombre, pero ese precio lo decidió pagar el Cristo de la gloria, muriendo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree. Fíjense que Juan 3:16 nos dice, para que todo aquel que haga lo mismo que Cristo, es decir, subir a la cruz, morir en la cruz, no nos dice que tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo, porque aunque usted y yo subiéramos a la cruz del Calvario y derramáramos toda nuestra sangre, pues realmente no tendría ningún efecto redentor. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos recibiendo lo que merecemos. Esa es la diferencia. Estaríamos recibiendo lo que merecemos. Cristo no. Cristo subiendo a la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por amor a nosotros, nos redime, porque Él pagó un precio que no era de Él, porque Él no merecía esa muerte, porque Él nunca pecó. Él fue santo, es santo y siempre será santo, pero Él pagó en lugar de nosotros. Entonces, si Él paga en lugar de nosotros, gloria a Dios, ya nosotros no tenemos que pagar nada para ser salvos. Para ser salvos no tenemos que pagar nada para ser salvos, pero tenemos que creer en aquel que pagó por nuestra salvación. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en aquel que pagó por nuestra salvación. Entonces esta es la enseñanza tan clara que usted nunca, pero nunca, hasta que ya el Señor termine de destruir esta religión totalmente satánica que es el catolicismo, esta es la enseñanza que usted nunca va a escuchar dentro de las cuatro paredes de un templo católico. No la va a escuchar. ¿Por qué? Porque no les conviene que usted sepa que la salvación es por gracia, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara, Romanos 3:24 es claro, siendo justificados gratuitamente por medio de la gracia salvadora, gracia redentora, como dice un precioso himno, maravillosa gracia Cristo nos vino a dar. Y eso es lo que muchas veces el catolicismo no enseña, pero también la gente no quiere entender, hermano. Usted no puede hacer nada para salvarse. Si usted pudiese hacer algo para poderse salvar, definitivamente en vano fue la venida de Cristo. Cristo vino porque el hombre, estando en la condenación, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre, ni el rey David, ni Salomón, ni Sansón, ningún hombre podía realmente cumplir la exigencia de santidad, de perfección y presentarse delante de Dios como un cordero santo, pero que va a ser sacrificado en lugar de los pecadores. Ningún hombre podía. Yo no podía, tú no podías. Porque cuando nos examinábamos a todos, pues caíamos en esa condenación universal que dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Pues ya hemos acusado a judíos, tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces no hay manera. No hay manera de que ningún hombre, por eso es que los curas no pueden perdonar pecado. Eso es otra mentira del catolicismo. Usted no tiene que ir a ningún confesionario. Usted no tiene que estar confesando sus pecados
delante de ningún cura. No tiene que hacerlo, hermano católico, si me está escuchando, me está viendo, no tiene que hacerlo. Arrepiéntase, sálgase de esa abominación, sálgase de eso. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, solo Cristo puede limpiar, solo Cristo puede quitar todo tipo de pecado. Pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que confesarnos a Él, tenemos que clamar a Él, solamente a Él, a más nadie, porque ningún hombre puede hacer lo que solamente Cristo hizo, salvarnos, darnos salvación. Solamente por gracia significa que el hombre nada puede hacer para salvarse. Solo Dios tiene la iniciativa y la acción salvadora en la vida del hombre. Usted sabe que el día de hoy, inclusive esto pasa mucho, ¿no?, entre los cristianos. A veces estamos comentando o estamos dando testimonio y decimos, ay, yo me acuerdo cuando yo busqué del Señor. No, hermana, hermano, no. Es decir, son vocabularios que hemos ido aprendiendo y a veces nos cuesta hasta desligarnos de ella. Pero la verdad es que ninguno de nosotros buscamos a Dios. Romanos capítulo 6 lo dice bastante claro. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Todos se soltaron al desenfreno del pecado. Su mente maquina toda maldad. No pueden dormir si no han llevado a cabo alguna obra maligna, alguna obra perversa. Eso éramos usted y yo, ¿ok? Eso éramos nosotros antes de la gracia. Entonces, ¿quién da? ¿Quién tomó la gracia? ¿Quién tomó la iniciativa para salvarnos? ¿Quién más pudo haber sido? Cristo Jesús. Y tenemos bastantes ejemplos dentro de la Biblia, así como también tenemos millones de ejemplos fuera de la Biblia, a través de la historia de la iglesia. Pero uno que me encanta mucho fue la del apóstol Pablo. Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir cristianos, a matar, inclusive estaba dispuesto Pablo a matar cristianos. Ahí iba Pablo concentrado para acabar con esa religión que en aquel entonces se llamaba los del camino. Y ahí iba Pablo. Pero la Biblia dice que mientras Pablo iba rumbo a Damasco, lo golpeó una luz resplandeciente, más resplandeciente que el mismo sol. Y ahí el Señor se atravesó en la vida de Pablo. El Señor se atravesó, la gracia se atravesó en la vida de Pablo. Y luego el apóstol Pablo testifica eso prácticamente en cada una de sus epístolas. Pablo dice la gracia. Todo lo que soy no es por mí, es por la gracia. Y déjeme decirle que no hay un apóstol que escribió más sobre la gracia como lo hizo el apóstol Pablo. Porque Pablo sí pudo comprender en toda su magnitud y plenitud lo que significa la gracia de Dios. Y lo mismo también ha pasado con cada hombre en este mundo que ha sido salvo. Cristo es el que ha tomado la iniciativa. Cristo es el que ha ido adelante siempre. No nosotros que buscamos a Dios. Es Dios que nos busca en su gracia. Es Dios que un día, como a mí me pasó, como le pasó a Pablo y como le ha pasado a tantos millones de millones, fue un día que Cristo se atravesó en nuestro camino. La gracia se atravesó en nuestro camino y la mayoría, gracias al Señor, respondimos a esa gracia. Y hoy podemos decir que por gracia somos salvos. No por mérito, por gracia somos salvos. No por obras, por gracia somos salvos. No porque compré una indulgencia, sino porque creí en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a ver algunos textos. Hechos capítulo 15, versículo 11, en donde la palabra del Señor nos habla acerca de la gracia, lo que hace la gracia. Por eso es que Martín Lutero estaba totalmente convencido en este pilar número 3, que solamente por gracia. No tenía ninguna duda Martín Lutero, solamente por gracia. Pero la indulgencia no sirve. Pero no, solamente por gracia. Solamente por gracia.
Hechos 15, versículo 11, acá nos está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? Hablando acerca de los gentiles que estaban creyendo en el Señor, y Pedro estaba, la iglesia judía, la iglesia cristiana, pero de tradición judía, estaba totalmente atónita. Porque bueno, en su mente ellos pensaban, bueno, nosotros somos los de la promesa. Y bueno, y era como que en cierto sentido era normal para ellos el hecho de que Dios se acordara de ellos y le enviara a Cristo, y que ellos le reconocieran como Mesías, y que para este momento pues todos los que habían creído en Cristo como Señor y como Mesías pues eran salvos. Pero estaban atónitos el ver personajes como Cornelio, que no era judío, alcanzando la salvación. Y Pedro, que tuvo el privilegio de ser el que le predicó a Cornelio, y ver cómo la gracia de Dios se derramó sobre toda la casa de Cornelio. Pedro, dando su reporte, Pedro decía en Hechos capítulo 15, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense qué interesante. Cuando Pedro está hablando, Pedro hace un análisis entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y llega Pedro, y Pedro dice, mira, bueno, yo sé que esto es bastante novedoso para nosotros. Yo sé que inclusive esto es bastante hasta incomprensible para muchos de nosotros. Pero hemos creído que así como nosotros fuimos salvos por gracia, ellos también serán salvos por gracia. Es decir, sea judío, sea gentil, la salvación es por gracia. Otro texto que tenemos, Romanos capítulo 5, versículo 15. Acá nos habla el apóstol Pablo. Romanos 5, 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense qué interesante, ¿no? Por la gracia de un hombre, coma, y no dice María. No dice María, porque no es María. No dice el Papa, no, porque no es el Papa. No dice el magisterio, no, porque no es el magisterio. No dice y por uno, el de la indulgencia. No, dice por la gracia de un hombre, coma, Jesucristo. Jesucristo es la gracia viviente. Jesucristo es la gracia, porque en Juan capítulo 1 también nos dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solamente por gracia, hermano. Tito capítulo 2, versículo 11, les leo este último texto. Tito capítulo 2, versículo 11, también una epístola pastoral. Miren lo que dice acá también Tito, como también nos lo dice acá el apóstol Pablo, Pablo hablando a Tito. Miren cómo Pablo también nos desmenuza la majestad, la maravillosa gracia. Esa gracia salvadora y redentora que solamente tiene un nombre, Cristo. No tiene otro nombre, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es la gracia manifestada. Tito 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo se manifestó esa gracia de Dios? Pues bueno, mira al Calvario. Si quieres saber cuándo se manifestó esa gracia, mire al Calvario, mire la cruz. Recuerde, sí, yo sé que fue hace 2000 años, pero tiene más vigencia que hasta el último iPhone que salió por allí. No, sí, la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo es más vigente que toda la tecnología que usted puede estar viendo en este tiempo, hermano. Porque la sangre de Cristo no ha perdido y nunca, pero nunca perderá poder. Eso es lo que significa la gracia del Señor. Solamente por gracia
significa que la obra de la justificación del pecador a través del sacrificio de Cristo es impagable. Es impagable. Entonces, tanto en antaño con el catolicismo, así como hoy con el catolicismo y el pseudo cristianismo del siglo XXI, tengamos mucho cuidado, hermanos, de pastores, de pseudo profetas, de pseudo apóstoles que andan manipulando e intentan que usted compre la salvación. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo sé yo que puede pasar eso? Bueno, tenga cuidado cuando aparecen por ahí lo que andan diciendo, hermana, venga y pacte. Nadie tiene que pactar. Usted ya no tiene que pactar nada. No tiene que pactar, hermana, traiga su ofrenda y yo voy a orar por usted. Usted no tiene que dar ofrenda para que oren por usted. ¿Sabe por qué? Porque la puerta está abierta, hermano. Porque la puerta está abierta. El autor a los Hebreos dice, entrad sin problema, gratuitamente, hermanos. Acerquémonos pues con confianza. Acerquémonos pues con confianza. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, hermanos. Todos ahora, si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene entrada a la presencia de Dios mediante Cristo Jesús. Usted no tiene que estar pagando a nadie, no tiene que estar pactando con nadie, no tiene que estar dándole dinero a ningún ministerio, supuestamente para que oren por usted o para que le alcancen o le hagan llegar algún favor divino. Tengamos cuidado, porque los mismos vicios que llevaron adelante la reforma hace 503 años, lamentablemente no solo persisten el día de hoy en el catolicismo, sino que también están bastante arraigadas dentro de este pseudo cristianismo que también tenemos en el siglo XXI. Pero yo sé que hay un remanente fiel. Yo sé que hay un remanente fiel que ama la palabra. Yo sé que hay un remanente fiel que a pesar de todo lo que está sucediendo, se mantiene firme en sola la Escritura, se mantiene firme en solamente por fe y se mantiene firme en solamente por gracia. Es por gracia, hermano, es por gracia y tiene que ser por gracia, porque de otra manera no hubiese sido posible tal milagro de la salvación. No hubiese sido posible tal milagro de la salvación. El ser redimidos, el ser sacados de este mundo perverso de pecado, hermanos. El haber sido librados de las cadenas de la opresión del pecado. Eso es un milagro. Hoy siglo XXI. Si usted me está mirando y me está oyendo en este momento, quiero decirle que si usted ha creído en Cristo verdaderamente y usted ha nacido de nuevo en Dios, quiero decirle que si usted hoy en día decide pecar, es porque usted quiere. Entienda bien la palabra. Si usted decide pecar, es porque usted quiere. Porque ya las cadenas del pecado, Cristo las rompió para nosotros. Ya las rompió. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ya usted, si verdaderamente ha creído en todo lo que le estoy compartiendo en estos minutos, ya usted es libre de la cadena del pecado. Así que debería más bien hacer conciencia. Y a lo mejor le toca hacer como Pablo le decía a los hermanos en Corinto: examinaos para ver si están en la fe o no están en la fe. Porque no es posible que el que esté en la fe esté viviendo como veo que están viviendo ustedes, decía el apóstol Pablo, parafraseando un poco a los hermanos en Corintios. Cristo rompió la cadena, hermanos. Cristo rompió la cadena de pecado, de opresión. No necesariamente Cristo rompió la cadena de la pobreza material o de la vida dura. No, la vida siempre va a ser dura en esta tierra porque es una tierra que está condenada. La vida va a ser siempre difícil. Pero quiero decirle en esta tarde que es por gracia. Es por gracia. La salvación vino por gracia, la salvación se sostiene por gracia y la salvación será completada por gracia. Por gracia. Si usted y yo caminamos hasta el final, escucharemos la trompeta, gloria sea el Señor. Escucharemos el sonido de trompeta y por gracia
nuestro cuerpo, los que quedamos vivos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero los que quedamos vivos, si todavía estamos vivos nosotros, nuestro cuerpo será transformado. Tendremos un nuevo cuerpo acorde al cuerpo de Cristo y subiremos a la presencia del Señor. Todo eso es por gracia. Todo eso, la gracia es del principio hasta el fin. No hay mérito humano, no hay mérito propio. Todo este camino es un camino de gracia. Es un camino en donde siempre tenemos que decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque nosotros no merecemos nada ni tampoco nosotros hicimos nada. Así que hermanos, de esta manera pues voy cerrando esta enseñanza del punto solamente por gracia, solamente por gracia. El pilar número 3 es solamente por gracia. No se deje nuevamente esclavizar. No se vuelva a dejar esclavizar, iglesia. No se vuelva a dejar esclavizar como hace 503 años. El catolicismo esclavizó a todo este mundo y todavía siguen con sus cadenas. Pero tengamos cuidado hoy dentro de la misma iglesia. Esta gente que ahora están, parecen los Joan Tetzel del siglo XXI. Tengamos cuidado. Es por gracia, hermano. Es por gracia. Y se mantiene y será siempre por gracia. La salvación es impagable. Ningún hombre tendría tanto dinero para pagar un sacrificio tan sublime y eterno. Por eso la salvación es gratuita. En conclusión, todo hombre es culpable hasta que Cristo lo declare justo por gracia. Así funciona este mundo. Este mundo está lleno de solamente de dos tipos de hombres. Hombres pecadores y hombres que han sido redimidos por la gracia de Cristo Jesús. Para que toda la gloria sea de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Entonces, hermanos, nos vamos a ver en otro video. Vamos a trabajar pilar número 4 y si el tiempo nos alcanza tomaremos el 5 y si no pues tendremos otro video con el pilar número 5 y la conclusión de toda esta enseñanza, hablando un poco de la Reforma Protestante. 503 años han pasado y vaya que en estos 503 años han pasado muchas cosas, no solamente en el catolicismo, sino aún dentro del mismo protestantismo. Pero bueno, para eso estamos, para seguir escarbando la historia, pero también profundizando en la palabra del Señor. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.